Dijo, nadie quiere a un papá soltero. Mi jefa entró y dijo, yo me caso con él ahora mismo. El aire en el paseo de la Castellana, denso y frío, olía a lluvia no caída y a diésel quemado. Eran las 10 de la noche en Madrid, y a pesar de la hora, los cristales polarizados de la Torre Durán, sede de la prestigiosa firma de diseño de interiores Soto & Partners, aún brillaban con una luz azulada y artificial. En su interior, la arquitectura de minimalismo brutalista se sentía como una jaula de oro macizo, paredes de mármol de Carrara pulido, moquetas de lana virgen que amortiguaban cada paso, y un silencio opulento que solo lograba acentuar la soledad. Javi Durán, con la edad de un hombre joven y la fatiga de uno que ha vivido 3 vidas seguidas, dejó caer su bolígrafo sobre el tablero de dibujo. Hacía 24 horas que no dormía más de 3 horas seguidas, pero su escritorio estaba inmaculado. Había terminado el borrador del proyecto de la suite presidencial del Hotel Ritz, un trabajo que sabía era impecable, innovador y sobre todo rentable. Javi no trabajaba por la pasión del arte, aunque la tenía, sino por la desesperación aritmética. En la esquina de su escritorio, junto a los planos enrollados y las muestras de tejido sedoso, descansaba una pequeña foto laminada. Lucía, su hija de 8 años, con el cabello castaño brillante y una sonrisa que era al mismo tiempo radiante y tristemente frágil. Lucía padecía una enfermedad crónica que, aunque manejable, era costosa, muy costosa, y el modesto seguro de empleado de Javi cubría solo lo esencial. El director creativo de Soto & Partners ganaba lo suficiente para pasar del esencial al vital. Esa había sido la razón por la que Javi había convocado la reunión con Manuel Rojas, el director de operaciones de la firma. Una reunión que se había celebrado media hora antes y que había terminado con el sabor metálico del fracaso en su boca. Se puso de pie, estirando su espalda anudada. Su traje gris marengo, planchado a la perfección esa mañana, ahora se sentía como papel arrugado. Necesitaba un café, o tal vez algo más fuerte, pero sobre todo, necesitaba convencerse de que aún había una salida. El conflicto interno de Javi era permanente. Era un diseñador excepcional, capaz de visualizar espacios que contaban historias de riqueza y sofisticación. Era un padre dedicado, capaz de memorizar horarios de medicación, dosis exactas y citas con especialistas. Pero no podía hacer las dos cosas a la vez sin que una minara la otra. Se dirigió al dispensador de agua en el ala ejecutiva. El silencio allí era diferente. Era el silencio de la expectación, el que precede a grandes movimientos financieros. Esta era el ala de Isidora Soto, la CEO y fundadora de Soto & Partners. Isidora, un huracán de ambición enfundado en traje sastre de corte perfecto y tacones de 10 centímetros. Una mujer que había construido un imperio de la nada, pero que a sus 37 años inspiraba miedo y admiración en partes iguales. Nunca calidez. Rara vez se la veía. Era un mito eficiente que vivía en el piso superior. Pero esta semana, Isidora estaba en tierra, lidiando con el contrato de inversión Fénix. Era la adquisición más grande en la historia de la compañía. Una inyección de capital de la familia Varela, constructores ancestrales y propietarios de la mitad de las propiedades de lujo del Mediterráneo, pero con un conservadurismo social tan anticuado como su fortuna. Si Isidora cerraba ese trato, Soto & Partners se convertiría en un monopolio global. Javi llenó su vaso de plástico con agua helada
y se recostó contra la pared texturizada. Recordó las palabras exactas de Manuel Rojas, pronunciadas con una amabilidad que las hacía aún más hirientes. Javier, tu talento está fuera de duda. Eres un genio con la distribución espacial, pero el puesto de director creativo exige disponibilidad total. Viajes imprevistos, reuniones de fin de semana. El cliente es lo primero. Siempre. Javi había tartamudeado, mencionando sus horas extra, su dedicación. Lo sé, Javi, había interrumpido Manuel, con un suspiro pesado, casi paternal. Pero la niña, las bajas laborales, las llamadas constantes de la escuela. Lo siento, hijo. Para un puesto de esta jerarquía necesitamos a alguien que no sea un riesgo. Un papá soltero con una hija enferma, Javi, es francamente personal inestable. El eco de la palabra inestable golpeaba su pecho. No era un mal diseñador ni un mal padre. Era un riesgo. Cerró los ojos, el cansancio acumulado transformándose en una rabia sorda, contenida. Si perdía esta oportunidad, si no conseguía ese ascenso, el seguro de Lucía seguiría siendo una pesadilla administrativa y financiera. Los especialistas, las terapias, los medicamentos más nuevos. No podía permitirse fallar. Se enderezó, la pared fría traspasando su camisa. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. El silencio en el pasillo se rompió por el sutil clic de una puerta deslizándose al final del corredor ejecutivo. Era la oficina de Isidora Soto. Javi se encogió, esperando que ella no se fijara en su presencia. Quería desvanecerse en el mármol. Isidora salió, no sola. Iba acompañada de dos hombres de traje oscuro y gesto grave, sus guardaespaldas o tal vez abogados, y dos mujeres que parecían ser ejecutivas de alto rango. La tensión era palpable. Habían estado enfrascados en una negociación. Isidora, con su melena morena recogida en una cola de caballo tirante, parecía haber absorbido toda la luz de la estancia. Su rostro, generalmente cincelado y perfecto, mostraba una ligera irritación controlada. Ella hablaba en voz baja, pero cortante, en inglés. Luego cambiaba al castellano con acento andaluz, un rasgo que emergía bajo estrés. No me importa lo que piense el patriarca Varela sobre la moralidad moderna. Siseó Isidora a una de las ejecutivas. Necesitamos esa firma mañana. Si su única objeción es la falta de estabilidad tradicional de Soto and Partners, entonces tienen que dársela. La ejecutiva, una mujer rubia llamada Elena, parecía al borde del pánico. Isidora, sabemos que Varela Plumero, el abuelo, tiene debilidad por las estructuras familiares sólidas. Él considera que si no puedes manejar una familia, no puedes manejar miles de millones. Su condición no es negociable. La imagen de la empresa debe ser de arraigo y continuidad. No basta con ser brillante, hay que parecer inmutable. Isidora se detuvo, sus ojos de hielo recorriendo el pasillo. Su mirada se detuvo en el reflejo de sí misma en la pared de espejo. Una mujer sola en la cima, lo que, para la arcaica mente de los Varela, era una debilidad. Javi, sintiéndose invisible, se preparó para escabullirse por la escalera de servicio. El dolor de la negación de su ascenso era demasiado fresco, demasiado vivo. El recuerdo de Manuel Rojas, usando la palabra inestable, lo quemaba. Justo antes de girar la esquina hacia la oscuridad del vestíbulo de servicio, y sin saber que el silencio opulento del pasillo ejecutivo
amplificaría su voz cansada y amarga. Javi murmuró, pensando en voz alta, pensando en Lucía y en la injusticia de la elección forzada. Dijo, «Nadie quiere a un papá soltero, siempre somos el riesgo». La frase, cargada de cinismo y derrota, flotó en el aire helado del pasillo, resonando con fuerza en el silencio. Javi sintió un escalofrío. Sabía que alguien lo había escuchado. Esperaba que fuera solo uno de los hombres de seguridad, pero la figura que se giró fue la única que importaba. Isidora Soto, vestida con un traje de seda cruda de color verde botella, se había detenido en seco. Sus ojos, oscuros y penetrantes, encontraron los de Javi. No había ni un rastro de compasión en su expresión, solo la frialdad de una mente que, ante un problema, ve inmediatamente la solución, sin importar el coste humano. Ella no le preguntó por qué estaba allí, ni le preguntó qué acababa de decir. Ella no preguntó por Lucía ni por su ascenso denegado. Solo procesó la información. Papá soltero, riesgo, necesidad de estabilidad. Y, por un giro de macabra conveniencia, Isidora necesitaba urgentemente un esposo que representara exactamente esa estabilidad. Y lo necesitaba ahora. Elena y los abogados se quedaron boquiabiertos ante la mirada fija de Isidora hacia el diseñador de interiores, que apenas se distinguía de la pared de cristal a esa hora de la noche. La mirada de Javi era de puro pánico. La había ofendido, la había molestado. Seguramente sería despedido a la mañana siguiente. Isidora dio un paso, luego otro, sus tacones marcando el ritmo en el mármol como un metrónomo implacable. Se acercó a Javi, su perfume caro y potente inundando el espacio. Su rostro estaba impasible, pero en sus ojos bailaba un cálculo frenético. «Tú eres Durán, ¿verdad?». Su voz era baja, grave, con la autoridad de una orden militar. «El que diseña espacios habitables, no solo bonitos». «Sí, señora Soto». Javi se obligó a responder, sintiendo que sudaba bajo el traje. «Bien, Durán, has verbalizado tu dilema», continuó Isidora, moviendo su mano de forma despectiva hacia el pasillo. «Y yo tengo el mío. Estos señores, los Varela, necesitan ver un compromiso, una base, una estructura familiar que avale mi reputación, antes de firmar el acuerdo más grande que ha visto esta compañía en décadas». Hizo una pausa, la magnitud de su declaración pendiendo en el aire. Javi no entendía a dónde iba eso. Ella estaba a punto de despedirlo por inestabilidad o por audacia. Isidora se inclinó levemente hacia él, bajando su voz aún más, como si estuviera a punto de compartir un secreto corporativo, en lugar de arruinar su vida. «Tú necesitas estabilidad para cuidar a tu hija. Yo necesito la apariencia de estabilidad para asegurar mi imperio. Y la necesito mañana por la mañana, cuando se cierren las negociaciones». Miró por encima del hombro a sus ejecutivos y abogados que observaban la escena con una mezcla de horror e incredulidad. Luego, miró directamente a los ojos agotados de Javi Durán. La frase no fue una pregunta, ni una sugerencia, sino una sentencia dictada con la frialdad de una ley fundamental del universo empresarial. Isidora Soto, la mujer que poseía la mitad de Madrid y que consideraba las emociones un lastre financiero, sentenció cortando el aire como un cuchillo de obsidiana. «Yo me caso con él ahora mismo». El eco de las palabras de Isidora Soto se congeló en el mármol pulido de la sala de juntas. Los ejecutivos y los abogados, hombres y mujeres, acostumbrados a las jugadas de riesgo y a las cifras obscenas,
parpadearon como si acabaran de ser testigos de un milagro corporativo o de un asesinato a sangre fría. Javi Durán sintió el mundo girar. La humillación seguía caliente en su cuello, pero la adrenalina había sido reemplazada por una punzada helada de cálculo. Levantó la barbilla, buscando el menor indicio de burla o ironía en el rostro perfecto y desprovisto de emoción de Isidora. No encontró nada, solo la eficiencia implacable. Isidora ni siquiera se molestó en mirar a sus subalternos. Su atención estaba fijada exclusivamente en Javi, evaluándolo como la pieza final y más costosa de una estrategia compleja. Daniel, llamó, sin elevar el tono, dirigiéndose a su jefe de asesores legales, un hombre pálido que se había secado el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Prepara un borrador. Necesito un acuerdo de convivencia marital, con cláusulas de rendimiento y confidencialidad, que entre en vigor en 24 horas. Daniel Carranza, un hombre que vivía y respiraba por la letra de la ley, tragó sonoramente. ¿Un acuerdo prenupcial, señora Soto? No, Daniel. Un contrato de fusiones y adquisiciones disfrazado de matrimonio. Y debe ser irrompible. Quiero que la penalización por incumplimiento sea tan dolorosa que solo la muerte parezca una alternativa dulce. El resto de la sala se disolvió en un murmullo disciplinado. La gente de Soto no discutía, ejecutaba. En cuestión de 3 minutos, la vasta sala quedó vacía, dejando solo a Isidora, Javi y Daniel Carranza, el notario improvisado de esta farsa. Javi se enderezó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La desesperación le había dado una calma peligrosa. Isidora, dijo Javi, utilizando su nombre por primera vez, algo que nunca habría hecho como empleado. No soy estúpido. Esto no es una salida para mí, es una jaula. Isidora se apoyó en el borde de la mesa de caoba. Es una solución de liquidez, Durán. Tú necesitas estabilidad para tu hija. Yo necesito la imagen de estabilidad familiar para cerrar el trato con los Vandersen. Necesitan ver que la CEO de la compañía es, cito, una mujer con bases sólidas y visión a largo plazo, no una loba solitaria. ¿Y yo? ¿Soy el cordero sacrificable? Eres el activo. No hay sacrificio si ambas partes obtienen lo que necesitan. Seamos claros, no te estoy ofreciendo amor, ni siquiera respeto. Te ofrezco un trato de negocios. ¿Qué necesitas para firmar? Sé específico. Javi miró el suelo, sintiendo el sabor a ceniza de su dignidad. Pensó en Clara, en su sonrisa cansada, en las facturas médicas que se apilaban sobre la mesa de la cocina, en las noches sin dormir, temiendo que un simple resfriado se convirtiera en una crisis. La letra pequeña no es para mí, Isidora, es para ella. Habla, Durán. Cláusula primera, seguro médico. Quiero un plan de salud integral, privado y de por vida para Clara Durán, no la porquería corporativa. Quiero lo mejor que el dinero pueda pagar, que entre en vigor esta noche, antes de que este papel se firme. Quiero los números de la póliza en la mano. Isidora ni siquiera parpadeó. Hecho. Cláusula segunda. Seguridad financiera. Quiero un fideicomiso garantizado por ti y tu empresa, que asegure los estudios universitarios de Clara y su manutención hasta la edad de 25 años, sin importar el resultado de este matrimonio. Daniel Carranza, que ya tecleaba furiosamente en su portátil, hizo una mueca. Señora Soto, eso es una obligación multimillonaria. Ponlo, Daniel. Es un coste operativo.
Javi sintió un nudo en la garganta. Estaba vendiendo su alma, pero comprando el futuro de su hija. Y la tercera, continuó Javi, su voz más firme, no vas a interferir, nunca. Soy su padre. Mantengo mis horas, mis responsabilidades y mi espacio con ella. No eres su madre ni su tutora legal, eres mi esposa contractual. Si intentas usarla, o mi paternidad como moneda de cambio, o como herramienta de relaciones públicas, sin mi consentimiento explícito, este contrato se anula y el fideicomiso de Clara se libera instantáneamente y sin condiciones. Isidora cruzó los brazos. Era la primera vez que se encontraba con una resistencia que no podía comprar. La pureza de la demanda de Javi la desconcertó brevemente. «Estoy de acuerdo con las condiciones, Durán», sentenció Isidora. «Ahora, mis términos». Javi asintió, preparándose para el martillazo. «Primero, dejas tu puesto actual. Ya no eres un diseñador. Eres mi marido. Necesitas un título que justifique tu presencia constante en la empresa y en los eventos sociales. Serás el jefe de estrategia de marca y asuntos externos de Soto Corp. Tu nuevo salario será 5 veces mayor al actual y estará sujeto al éxito de la inversión Vandersen. Segundo, cohabitación inmediata. Mañana, tu vida se muda a mi penthouse. Necesitamos construir la ilusión de un hogar estable. Tercero, apariencia total. Cenas, eventos, viajes. Somos un equipo. No hay resbalones, no hay chistes sobre nuestra relación. No se te permite flirtear, beber en exceso o interactuar con la prensa sin mi supervisión. Eres mi reflejo. Cuarto, duración. Este matrimonio durará el tiempo que necesitemos para cerrar el trato Vandersen y estabilizar la inversión subsiguiente. Calculo entre 18 y 24 meses. Al final del periodo, firmaremos un divorcio de mutuo acuerdo, con una cláusula de confidencialidad absoluta y una separación de bienes estricta. Quinto, añadió Isidora, mirándolo fijamente. Intimidad. No existe. Esto es profesional. Dormirás en una habitación separada. No hay afecto. No hay contacto físico fuera de lo estrictamente necesario en público para mantener la farsa. ¿Entendido? Perfectamente entendido, respondió Javi con amargura. No te preocupes, Isidora. La idea de tocarte me da la misma urticaria que a ti. Isidora esbozó una media sonrisa, la primera muestra de algo que no fuera pura frialdad, y era más bien un tic nervioso. Bien, Daniel, incluye todas estas cláusulas. Lo quiero impreso y listo para la firma notarial en 4 horas. 4 horas más tarde, Javi Durán firmaba su vida. El acuerdo, impreso en papel de alta calidad y encuadernado en cuero, era un documento de 50 páginas, lleno de jerga legal opresiva. Justo antes de estampar su firma, Daniel Carranza le entregó una carpeta plastificada. Dentro estaba el certificado de la nueva póliza de seguro médico de Clara, con cobertura ilimitada en el mejor hospital pediátrico de Europa. El alivio que sintió Javi era tan intenso que por poco le hace perder la compostura. Era el precio de su libertad, pero valía cada gota de humillación. Firma aquí, señor Durán, y aquí, como testigo de las cláusulas de no divulgación. Con un movimiento seco de la pluma, Javi Durán se convirtió legal y contractualmente en el esposo de Isidora Soto. «Perfecto», dijo Isidora, recogiendo la pluma de oro macizo. No había ninguna celebración, ni un brindis, solo la frialdad del negocio cumplido. La ceremonia civil será mañana por la mañana
en un registro privado. Una vez casados, lo anunciaremos al público como una unión largamente planeada y profundamente íntima. Javi se levantó, sintiendo que su ropa le picaba. ¿Y Clara? Necesitamos introducirla en el escenario, de forma controlada. Ella será la prueba de nuestra estabilidad. Tu hija es necesaria, pero su presencia debe ser gestionada. Mañana nos mudamos. No tengo mucho que mudar. Una maleta y los libros de Clara. La mudanza está gestionada. Mi equipo ya está en tu piso recogiendo lo esencial, dijo Isidora mirando el reloj. Necesito que estés preparado para la prensa mañana a primera hora. Tienes unas pocas horas para asimilar tu nueva realidad, Durán. No falles. El piso de Javi, pequeño pero lleno de vida, estaba ahora extrañamente vacío. El equipo de Soto Corp había actuado con la precisión de un comando, llevándose las pertenencias de Javi y Clara. Javi se sentó junto a la cama de su hija, observándola dormir. Clara tenía la piel pálida, pero su respiración era rítmica. A su lado, sobre la mesita de noche, brillaba la carpeta del nuevo seguro. «Lo siento, pequeña», murmuró Javi, acariciándole el pelo. «Papá hizo un mal negocio, pero te compré tiempo, mucho tiempo». El sonido del timbre irrumpió en la quietud. Era un chofer de Soto Corp, esperando para llevarlos a su nueva residencia. Javi despertó a Clara suavemente. «Cariño, ¿recuerdas que te dije que podríamos mudarnos a un sitio mucho más grande?» Clara, medio dormida, se frotó los ojos. «Sí, papá. ¿Tendré un balcón?» «Tendrás el balcón más grande de Madrid, princesa, y piscina, y 100 sitios donde esconderte. Pero hay nuevas reglas. Es la casa de la señora Soto. Es muy organizada». Clara, a sus 8 años, captaba la tensión en la voz de su padre. «¿Pero seguiremos haciendo el fuerte de almohadas?» Javi sonrió con tristeza. «Siempre, te lo prometo». El penthouse de Isidora Soto era la antítesis del calor humano, ubicado en el piso más alto de un rascacielos que dominaba el Paseo de la Castellana. Era un testimonio de minimalismo costoso y poder. Las paredes eran de cristal, los muebles de diseño incomprensiblemente caro y la luz artificialmente perfecta. No había polvo, ni desorden, ni una sola señal de vida espontánea. Parecía la sala de espera de un futuro muy caro. Isidora les esperaba en el salón principal, vestida con un chándal de cachemira, aunque parecía lista para una reunión del G20. «Bienvenidos a vuestro nuevo hogar», dijo sin la menor calidez. Clara se aferró a la pierna de Javi, intimidada por la inmensidad estéril del espacio. «Hola», murmuró Clara. Isidora miró a la niña con una curiosidad clínica. «Hola, Clara. Mi asistente, Marta, te ha preparado una habitación al final del pasillo. Está diseñada para ser funcional». Javi intervino, sintiendo el impulso de proteger a su hija del vacío emocional de Isidora. «Clara necesita un entorno que se sienta seguro, Isidora, no funcional. La seguridad viene del dinero, Durán. Eso está garantizado». Marta lleva a la niña a su habitación. Una mujer de mediana edad, con el rostro amable, apareció inmediatamente. Marta sonrió a Clara y la tomó de la mano. «Ven conmigo, cariño. Te enseñaré el control remoto de las cortinas. Es muy divertido». Mientras Clara desaparecía, Javi se enfrentó a Isidora en medio del salón inmaculado. «Quiero ver dónde dormiremos». Isidora lo guió por un pasillo ancho. Su dormitorio era una suite de proporciones palaciegas, dominada por una cama king size que parecía esculpida en hielo.
Justo al lado, con acceso a un baño compartido a través de una puerta corrediza oculta, estaba la habitación de Javi. Era funcional, tal como ella había prometido. Cama individual, escritorio, un armario empotrado, un santuario espartano para su existencia contractual. «Esta es tu suite», indicó Isidora. «La puerta de acceso al pasillo siempre debe estar cerrada. La única vez que se te permite entrar en mi dormitorio es si hay una emergencia pública que requiera que nos encuentren juntos, y solo previa notificación y toque en la puerta». «¿Y qué clase de emergencia pública es esa? ¿Que nos pille la prensa en la cama?». Isidora lo miró con desdén. «No eres tan importante como para justificar una interrupción de mi sueño, Durán. Me refiero a un incendio, un ataque terrorista, o si los Vandersen deciden visitarnos a medianoche». Javi se sentó en el borde de su nueva cama. Era dura, como la vida que acababa de aceptar. «Hablemos de las reglas domésticas», dijo Javi. «¿No hay reglas? Mis empleados se encargan de todo. Simplemente no toques nada. Y respeta mis horarios. Me levanto a las 5 a.m. y estoy en el gimnasio hasta las 6. A las 6:30 tomo el desayuno, siempre solo. A las 7 mi chofer me recoge. Necesito que tú estés listo para salir a las 7:30, una vez que la prensa se haya dispersado tras mi partida. Clara desayuna a las 8. ¿Podemos usar la cocina para eso? La cocina se usa para que el chef prepare la comida. Tú y Clara podéis usar la sala de descanso del personal para vuestras comidas, si insistís en un entorno familiar». Javi apretó la mandíbula. Había pasado de ser un empleado humillado a un inquilino de segunda categoría en su propio matrimonio. «Isidora, Clara está en tratamiento. Tiene necesidades médicas específicas. No siempre puede comer lo que diga tu chef. Yo necesito preparar su desayuno a veces». Isidora suspiró, como si Javi le hubiera presentado un problema de ingeniería extremadamente complejo. «Tendrás acceso a una cocina satélite en tu ala, pero no quiero olores a comida casera en el área principal. La apariencia es de alta cocina, Durán». «¿Entendido? ¿Algún protocolo para el amor paternal?». Isidora entrecerró los ojos. «Necesitas mantener tu rol de padre cariñoso. Es esencial para la imagen de hombre de familia que estamos vendiendo. Pero las muestras excesivas de afecto, el desorden, eso debe mantenerse en el ala de servicio o en la habitación de Clara. Recuerda, esta casa es un escenario». Javi se levantó. Su cansancio se transformó en una furia fría. «Escúchame, Isidora. Firmé el contrato, jugué tu juego, pero te lo advierto ahora. La única razón por la que estoy aquí es por Clara. Si en algún momento siento que estás asfixiando su vida o la mía, este escenario se derrumba. Y no me importa si pierdes a los Vandersen». Isidora, por primera vez, no respondió inmediatamente con un desprecio corporativo. Había una intensidad inesperada en Javi, una línea roja inamovible que ella no había previsto. «Aprecio la claridad, Durán. Asegúrate de recordar que yo también tengo mucho que perder si rompes el contrato, y mis abogados son mucho mejores que los tuyos». Javi no respondió. Se dirigió al pasillo donde Marta había llevado a Clara. Mientras caminaba, sintió la inmensidad del penthouse, el silencio opulento, la presión del aire acondicionado perfectamente regulado. Estaba atrapado, pero al menos su hija estaba segura. En la puerta de la habitación de Clara, escuchó un suave murmullo. Entró y encontró a su hija y a Marta, riendo. La habitación, aunque inicialmente aséptica,
Ahora tenía mantas de colores sobre la cama y un par de peluches sacados de las cajas de Javi. Clara estaba dibujando en una mesita baja. «Mira, papá», dijo Clara, señalando un dibujo de garabatos. «Esta es nuestra nueva casa y este es mi nuevo balcón». Javi se arrodilló, forzando una sonrisa. El dibujo mostraba una casa con ventanas gigantes, pero en el centro había dos figuras pequeñas agarradas de la mano, con un sol brillante y un corazón dibujado encima de sus cabezas. «Es precioso, cariño». Javi se quedó observando el dibujo, sintiendo el peso de la mentira que se cernía sobre ellos. Había prometido a su hija un hogar y le había entregado una celda de oro. Mañana se casaría con la mujer más fría de Madrid y su vida de padre soltero y luchador terminaría para dar paso al papel de marido de utilería, anclado a un contrato que definía cada respiro de su existencia. El viaje acababa de empezar y el precio de la supervivencia ya se sentía insoportable. El acuerdo estaba a punto de cerrarse, no en la sala de juntas, sino bajo el peso dorado de una lámpara de araña en el salón privado del club de inversores. Javi sintió la tela impecable del traje, el mismo que Isidora había elegido para él, como una coraza demasiado delgada. A su lado, Isidora Soto refulgía. Era la encarnación de la ambición controlada. Su sonrisa profesional tan pulida que no dejaba ver ni una sola fisura de la vulnerabilidad que Javi había comenzado a palpar bajo esa fachada de acero. La familia Valero, el matriarcado conservador que representaba la inversión de 500 millones de euros, observaba a la pareja con un escrutinio frío. Javi había pasado las últimas 6 semanas memorizando la historia que habían inventado. El noviazgo secreto, la boda apresurada por amor maduro, el deseo de formar una familia ampliada. La tensión se condensó cuando el patriarca, don Ricardo Valero, levantó su copa. «Brindamos por la estabilidad, señor Durán, la estabilidad financiera, la estabilidad emocional. Es la base de toda gran empresa. Soto Corp necesita este ancla», dijo, mirando directamente a Javi, buscando el punto débil. «Y usted, Javier, se ha convertido en el ancla de nuestra querida Isidora de la noche a la mañana. Dicen que el amor verdadero es un acto de fe. Demuéstrenos su fe». Javi notó cómo Isidora tensaba la mandíbula. Había llegado el momento del clímax de la farsa. Pero en lugar de recitar la línea ensayada, algo sobre el destino y la química, Javi sintió un repentino y abrumador rechazo al guión. Se puso de pie. Lo que salió de su boca ya no fue una mentira, sino una verdad construida sobre las ruinas del cinismo. «Señor Valero, la estabilidad es una palabra preciosa, pero es fácil confundirla con la rigidez», comenzó Javi, su voz calmada y resonante a pesar del temblor interno. «Mi vida, hasta hace poco, era la definición del caos. La salud de mi hija, las facturas, la lucha por un ascenso que me negaron por ser, precisamente, inestable. Pero el caos no significa debilidad. Significa que siempre estás luchando, siempre buscando una solución». Hizo una pausa y por primera vez miró a Isidora, no a los Valero. Vio la sorpresa y el miedo en sus ojos. «Isidora y yo no nos casamos por un cuento de hadas. Nos casamos por la necesidad. Yo necesitaba proteger a mi hija y ella necesitaba proteger su imperio. Puede que haya empezado como un contrato frío, pero la necesidad, a veces, nos obliga a abrirnos de formas que el lujo y la comodidad nunca permiten. Yo puedo jurarles
que no hay persona más estable que mi esposa, pero no por la frialdad de sus cuentas, sino porque he visto cómo, incluso cuando su mundo está en juego, ella encuentra espacio para cuidar de Clara, para asegurarse de que mi familia está segura. La máscara de Isidora se resquebrajó. Las palabras no eran parte del libreto, eran una acusación, una confesión y, para su horror, la declaración de amor más pública que jamás había recibido. Don Ricardo Valero, en lugar de ofenderse, se inclinó. Una honestidad refrescante, señor Durán. Pero si usted entró en este matrimonio por la seguridad de su hija, debe entender que esa seguridad es secundaria a la nuestra. Antes de firmar el contrato de inversión, hay un último documento que usted debe firmar. Sacó un pliego fino, una nueva cláusula matrimonial, más estricta que la original. Esto es una declaración de renuncia total a cualquier activo de Soto Corp en caso de divorcio. Usted mantendrá su salario y sus beneficios de seguro, pero si el matrimonio fracasa, usted se irá con las manos completamente vacías. Nada de pensión, nada de compensación por servicios o años perdidos. Es una prueba, señor Durán. Demuestre que el amor por su esposa, o al menos la convicción que tiene en esta alianza, es mayor que el valor de un activo. El silencio se hizo denso. Javi sintió la mirada de Isidora, suplicándole con los ojos que no se atreviera a firmar. Si firmaba, perdía su única red de seguridad. Si no firmaba, el contrato Valero se desmoronaba y con él el seguro de Clara. Javi tomó el bolígrafo, pensó en Clara, no en su enfermedad, sino en su risa contagiosa, en la paz que había encontrado al saber que su padre ya no estaba en el borde del abismo. Esa paz no había sido comprada solo con dinero, sino con la presencia de Isidora en sus vidas. Se había enamorado de su jefa, y si debía perderlo todo para demostrar que su amor no estaba a la venta, lo haría. Miró a Isidora una última vez, asintió y firmó la renuncia. Don Ricardo sonrió. Felicidades, Isidora. Su elección es, de hecho, estable. El contrato fue firmado, los brindis se sucedieron y la noche se disolvió en el frío lujo de Madrid. La mega inversión estaba asegurada. El imperio de Isidora estaba a salvo. Cuando entraron en el ático que compartían, la atmósfera se había vuelto irrespirable. La victoria se sentía como una derrota. Isidora se quitó el collar con movimientos bruscos, incapaz de mirarlo. Javier, ¿qué diablos hiciste? Esa renuncia es legalmente vinculante. Te dejaste sin nada. Javi se acercó a ella, cansado hasta los huesos. Lo sé, y lo volvería a hacer. ¿Por qué? El contrato original ya te daba la estabilidad. Esto no era necesario. Era una bravuconada. No, Isidora. Era la verdad, replicó Javi, sintiendo el dolor punzante de la resolución. El contrato se ha cumplido. Tu imperio está seguro. Clara tiene la mejor cobertura sanitaria del país por el resto de su vida. Y yo conseguí el ascenso que me permite pagar el resto. El propósito de la farsa ha terminado. Sacó la pequeña alianza de oro de su dedo. No era costosa, pero pesaba como plomo. Yo cumplí mi parte, jugué al esposo perfecto. Pero la ironía, Isidora, es que en medio de la mentira encontré algo real. Me enamoré de mi esposa contractual y no puedo seguir jugando al esposo cuando lo que quiero es ser el esposo de verdad, no el accesorio. Ella dio un paso atrás, como si él la hubiera golpeado. Su rostro de acero se había derretido. Por primera vez desde que la conocía,
Isidora no tenía una respuesta de negocios. Javi, yo no sé qué hacer con esto. Yo solo sé gestionar empresas. Yo no sé gestionar el riesgo emocional. Yo sí sé. Lo gestiono todos los días como padre soltero, dijo él con suavidad. El riesgo es perder lo que tienes. Y si continúo aquí, sabiendo que tú solo me ves como una pieza valiosa que aseguró tu contrato, el riesgo es que me pierda a mí mismo. Dejó el anillo en la mesa de mármol. Me voy a ir, Isidora, no por dinero, porque ya no lo necesito, y no por rabia. Me voy porque la farsa es insostenible ahora que tengo sentimientos reales. Seguiré trabajando en Sotocorp, si me lo permites. Pero la verdad es que yo quiero que me elijas, Isidora, no que me necesites para un cierre de año fiscal. Y si tú no puedes dar ese salto, tengo que saltar yo solo. Javi se dio la vuelta, dirigiéndose a la puerta para empezar a empacar. Espera. La voz de Isidora era un susurro roto. Se detuvo, sin girarse, sintiendo que su corazón latía en la garganta. Este era el momento de la verdad para ella, el momento donde el precio de su ambición se ponía sobre la balanza. Cuando me negaron la promoción por mi inestabilidad, murmuré algo en ese pasillo. Nadie quiere a un papá soltero. Siempre somos el riesgo, recordó Javi, sintiendo la vieja herida. Isidora avanzó hacia él, su elegante figura temblando. Y yo te oí, y fui una cínica. Utilicé tu desesperación. Pero Javi, ¿qué crees que era mi vida antes de ti? Un riesgo calculado de soledad. Mi padre me enseñó que la única estabilidad estaba en el poder, porque las personas fallan. Tú y Clara, ustedes no fallaron. Me mostraron el punto de todo esto. Ella tocó su espalda y el contacto fue eléctrico, puro. Yo no sé cómo amar, Javi. Yo sé cómo construir edificios y firmar contratos. Pero he pasado las últimas semanas observando cómo le lees un cuento a Clara, cómo la priorizas. Y por primera vez en mi vida, el imperio no fue la cosa más importante en mi cabeza. Tú hiciste que la idea de que esto terminara fuera más aterradora que perder el contrato valero. Giró a Javi para que la mirara. Las lágrimas, raras y preciosas, brillaban en sus ojos. Si tú te vas, no solo pierdo al hombre que logró el mayor contrato de mi carrera, sino que pierdo a mi familia. Perderé la única cosa que me ha dado un sentido que no se mide en millones. Tú firmaste esa renuncia porque no querías que yo pensara que estabas conmigo por el dinero. Pero yo te elegí hace semanas, Javi, cuando Clara me hizo un dibujo y me llamó tía, cuando te vi dormir agotado en el sofá. Yo solo estaba esperando el cierre de este negocio para tener el valor de decírtelo. Ella tomó el anillo de la mesa y con dedos inseguros lo deslizó de nuevo en el mano de Javi. El contrato Durán Soto ha terminado, legalmente, profesionalmente. El matrimonio forzado se anula, porque no quiero que me obligues a quererme. Pero si aceptas, podríamos empezar uno nuevo, uno real, sin cláusulas de salida, sin activos en juego. Solo tú, yo y Clara. ¿Me enseñas a ser estable, Javi? ¿Me enseñas a no ser un riesgo para ti, sino un refugio? Javi sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La desesperación de meses, la humillación, todo se disolvió en el momento en que Isidora se permitió ser vulnerable. Solo si tú me dejas recordarte todos los días que ser padre soltero no me hace un riesgo, sino una persona que sabe exactamente por qué vale la pena luchar, susurró, atrayéndola para un beso que no tenía nada de contractual y todo de promesa. 6 meses después,
Javi no solo tenía la promoción que merecía, director de diseño global, con un salario que aseguraba a Clara y 3 vidas más, sino que también tenía una vida con equilibrio. La enfermedad crónica de Clara estaba controlada, no había desaparecido, pero el miedo ya no gobernaba sus decisiones. Isidora había aprendido a delegar y Javi había aprendido a exigir sus pausas. Sus cenas familiares se hicieron famosas en la élite de Madrid, no por el poder de Soto Corp, sino porque la CEO más inaccesible de España estaba casada con un hombre que la hacía reír y que llegaba temprano a casa para pintar murales con su hija. Una tarde, mientras observaba a Isidora intentar, sin éxito, hornear galletas con Clara en su cocina perfectamente diseñada, Javi reflexionó sobre el camino tortuoso que los había unido. Se dio cuenta de que el verdadero valor de aquella farsa no había sido el megacontrato de inversión ni la seguridad financiera. El verdadero valor fue la forja de un vínculo en la hoguera de la desesperación. Ambos habían entrado en el matrimonio buscando estabilidad externa. Javi, el dinero; Isidora, la imagen. Pero la estabilidad más importante no estaba en el banco ni en el título de propiedad, sino en la certeza de que no importa cuán inestable sea el mundo exterior, siempre habrá alguien esperándote en casa. La vida siempre es un riesgo, pero el mayor riesgo de todos no es la pérdida, sino el negarse a admitir que para construir un imperio duradero se necesita más que acero. Se necesita un ancla humana, alguien que te recuerde que, al final del día, el mejor contrato que se puede firmar es el que se hace de corazón y se renueva cada mañana con honestidad.